Vamos a continuar con el tema 11, historias de vida, y vamos a explicar otro concepto interesante, que es el concepto o lo que se denomina el principio de asignación. Fijaros. Os voy a poner una figura. Tal vez esto no os diga mucho, porque en la naturaleza hay muchas cosas que siguen, digamos, muchas variables que siguen esta tendencia. Pero si yo os pongo ya aquí la tasa fotosintética, y aquí os digo que es una medida de par, si os acordáis del tema que vimos, correspondiente, o sea, una densidad de flujo de fotones. Básicamente, esta es la respuesta de cualquier planta al incremento de la cantidad de luz fotosintéticamente activa. ¿Eso qué quiere decir viendo esta figura? Bueno, pues que llega a un punto a partir del cual, por más que incrementemos la cantidad de luz, la planta no va a realizar mayor fotosíntesis. Es decir, que la cantidad de carbohidratos que va a tener disponibles va a llegar a un máximo y a partir de ahí no va a subir. Esa tasa de fotosintética máxima es la P máxima y básicamente nos está indicando que en este caso las plantas van a tener un máximo posible de obtención de energía a través de la fotosíntesis. En los animales, pensar en cualquiera de nosotros o en un oso que esté cazando salmones en un río, va a tener un límite, podrá comer unos cuantos salmones, pero a partir de un punto determinado, por más salmones que coma, no va a obtener mayor energía. Y por tanto, la cantidad de energía que puede obtener ese animal también está limitada. Por tanto, a lo largo de la vida de cualquier organismo, de cualquier ser vivo, la energía, representada en este caso por una barra, toda la energía que ese animal, esa planta, ese ser vivo puede conseguir, la va a repartir en una serie de funciones, como puede ser la reproducción, como podría ser el crecimiento, como puede ser el mantenimiento de los tejidos que tiene, y también puede ser una parte en forma de reserva. Y si un animal o una planta, un ser vivo, tiene una estrategia en la cual incrementa la cantidad de energía que gasta en reproducción, eso supone que va a disminuir la cantidad de energía que va a aplicar en crecimiento, en mantenimiento y en reserva. Por tanto, esto es lo que se denomina el principio de asignación. Es decir, si tenéis un animal que gasta mucha energía en reproducirse, produce mucha descendencia, probablemente su crecimiento sean animales de tamaño pequeño y tenga muy poco gasto en mantenimiento y en reserva. Mientras que un animal que gasta poco en reproducción probablemente tenga un mayor crecimiento, un mayor gasto en mantenimiento y también un mayor gasto en reservas. Pensar, por ejemplo, en un oso pardo o en un oso polar. Ahora vamos a hablar de una serie de características que se denominan caracteres que definen las historias de vida de los seres vivos. Una de ellas, básicamente, sería la longevidad. Como todos sabéis, pues tenemos organismos muy longevos, tanto en el reino vegetal, el reino animal, que pueden vivir incluso cientos de años, ¿no? Pensar, por ejemplo, en las secuoyas, ¿no? Árboles que pueden ser centenarios. Normalmente, en el caso de los animales, pues tienen asociadas unas tasas metabólicas bajas para poder alcanzar esa gran longevidad en su ciclo de vida. ¿Y eso qué implica? Pues implica que la madurez reproductiva también se alcanza a una edad relativamente elevada. Mientras que aquellos seres vivos que sean poco longevos, con vidas muy cortas, pensar por ejemplo en los mosquitos, que en unas semanas han terminado su ciclo de vida. En este caso, van a reproducirse en un tiempo mucho más corto y normalmente suelen tener asociados una gran descendencia.
Bueno, pues esto sería un carácter de esas historias de vida de los seres vivos. Otro sería el tamaño, que también está muy relacionado con el anterior. Normalmente esos seres vivos que viven muchos años, incluso siglos, suelen tener un tamaño elevado, mientras que los que tienen una longevidad pequeña suelen tener un tamaño pequeño. Claro, el tamaño pues, puede suponer una ventaja. Pensar, por ejemplo, en animales de gran tamaño. Un animal de gran tamaño, fijaros qué nivelazo en este dibujo. Pensar que esto es un elefante con mucha imaginación, pues tiene una serie de ventajas frente, por ejemplo, a los depredadores, ¿no? O, por ejemplo, un árbol de gran porte puede alcanzar la luz y los recursos pues, con mayor probabilidad que otra planta de menor tamaño, por ejemplo. Y eso es una ventaja. Pero claro, también puede ser el tamaño una desventaja. Estas plantas de gran porte pues suelen alcanzar la madurez reproductiva más tarde y corren un riesgo. Imaginaos que durante ese proceso de crecimiento en el cual todavía no se ha reproducido, pues se producen incendios forestales que acaban con estos ejemplares, cuando aún no se han reproducido. En ese caso, una planta con un ciclo de vida más corto tendría ventaja frente a esa perturbación. Otro aspecto que caracteriza o que define una historia de vida es el número de generaciones que tiene un ser vivo. Y este número de generaciones pues tiene una relación estrecha, muy estrecha, con la velocidad a la que las poblaciones de esas especies se adaptan al medio, a un medio cambiante. Pensar que, por ejemplo, un mosquito que en unas pocas semanas tiene una generación, pues en unos pocos meses tendrá varias generaciones. Y en esas generaciones, pues puede haber una selección natural que permita a la población o a las poblaciones adaptarse a un ambiente cambiante, que cambie rápidamente. En cambio, un elefante o un oso polar, sus generaciones son mucho más largas en el tiempo y por tanto esas velocidades de adaptación van a ser mucho más lentas. Y frente a un ambiente cambiante de forma rápida, pues es mucho más efectivo desde el punto de vista evolutivo tener unas generaciones más cortas. También otro aspecto relacionado con los anteriores es el tiempo de reproducción. Es decir, un organismo, vamos a bajarnos porque si no ya no puedo pintar aquí. Fijaros. Imaginaros que representamos el tiempo en el eje X y el gasto que realiza cualquier especie en reproducción. Bueno, puede haber organismos que durante gran parte de su ciclo de vida no se reproduzcan, estén creciendo y llegado a un punto determinado gasten gran cantidad de energía en un evento de reproducción. Y tras ese evento de reproducción, el organismo muere. Todo el gasto energético se realiza en muy poco tiempo y en un esfuerzo reproductivo muy fuerte. Estos organismos con esta estrategia se denominan semélparos. Pensad en muchas plantas anuales, por ejemplo, que están creciendo durante gran parte del periodo vegetativo y al final de ese periodo vegetativo florecen y producen semillas de forma masiva y después mueren. No solamente hay plantas anuales que siguen esta estrategia, pero por ejemplo el bambú puede llegar a florecer a los 100, ciento y pico años y tras esa floración y una producción masiva de semillas, los ejemplares mueren. También pensar en animales como los salmones del Pacífico, que en un único evento reproductivo se reproducen y después mueren. Y luego hay organismos que lo que hacen, si representamos exactamente lo mismo,
es invertir esa energía, pero de una forma más gradual y repartida en el tiempo. Finalmente, el organismo, lógicamente, muere. Ese sería un reparto, digamos, más equitativo a lo largo del tiempo. En este caso, esa estrategia, los organismos se denominan iteróparos. Y se pueden reproducir de forma más o menos continua o en eventos de reproducción, pero la idea es que lo hacen de forma progresiva a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los humanos. Otra característica, otro carácter de las historias de vida muy interesante es lo que se denominan los cuidados parentales. Básicamente es la energía que invierten los padres en mantener la prole. En el caso de los animales, pues existen muchas especies que producen masivamente una gran cantidad de huevos y abandonan esa puesta, y cuando salen los alevines de esos huevos, pues básicamente esos alevines tienen que valerse por sí mismos y sobrevivir en el medio. Pero los padres se han desentendido totalmente de esa descendencia, es decir, los cuidados parentales, en este caso, la energía que invierten los padres es muy escasa. He puesto un ejemplo en general de los peces, pero hay peces que invierten bastante en cuidados parentales de la prole, ¿vale? De hecho, si hacemos una clasificación así general, los invertebrados suelen ser los que menos energía invierten, y luego encontramos reptiles, anfibios y peces, más o menos por igual, seguidos de las aves y finalmente de los mamíferos, que son los que más energía gastan en cuidados parentales. No penséis que esto es algo exclusivo de los animales, también las plantas pueden invertir energía en cuidados parentales. ¿Cómo? Pues por el tamaño, pensar en el tamaño de las semillas. Por ejemplo, en el caso del género Populus, las semillas son de pequeño tamaño y producen millones de ellas de forma masiva, que son dispersadas por el viento, por los ríos, ¿no? Porque tienen esa capacidad de flotar. Es esa especie de algodoncillo blanco que aparece en primavera. En cambio, por ejemplo, si pensamos en una encina, una bellota tiene una gran cantidad de energía, de reservas de energía, que permiten al embrión poder resistir durante un cierto tiempo y conseguir que esa descendencia tenga mayor probabilidad de sobrevivir. Por tanto, también hay cuidados parentales en el caso de las plantas. Bueno, ya hemos visto una serie de caracteres que definen las historias de vida de los seres vivos. Ahora vamos a intentar ver qué utilidad tienen estos caracteres para hacer frente a diferentes condiciones ambientales. Cada ser vivo puede seguir una estrategia de vida que le permita con una serie de caracteres hacer frente a las características de su ambiente. Pensar, por ejemplo, en un ambiente que sea muy estable. Si nos vamos, por ejemplo, a una selva tropical, las condiciones de humedad, de temperatura, etcétera, son muy constantes a lo largo del tiempo. Es un ambiente relativamente estable, ¿no? Hay perturbaciones, pero el ambiente es bastante estable. En cambio, si nos vamos, por ejemplo, a la ribera de un río, en una zona, por ejemplo, de clima mediterráneo, de clima templado, el bosque de ribera, ese bosque asociado a las orillas de los ríos, de los ecosistemas fluviales, esos bosques de ribera, que nadie me escriba bosque de ribera con V. Otra cosa es ribera con V, que significa río o arroyo, y el bosque de ribera se escribe con B. Bueno, pues ese bosque de ribera, ¿qué ocurre? Que cuando hay grandes crecidas, grandes inundaciones, el agua puede arrasar con gran parte de la vegetación que hay en esta ribera y hace que esos ambientes sean relativamente
inestables, cambiantes a lo largo del tiempo, en comparación, por ejemplo, con lo que hemos visto de un bosque tropical lluvioso. ¿Qué quiere decir? Que muchas especies que viven en un ambiente cambiante, pues requieren una serie de características, estrategias de vida que le permitan hacer frente a esos ambientes cambiantes. Por ejemplo, tal vez en estos ambientes pues sea interesante tener una reproducción con mucha descendencia para poder, digamos, asegurarse un éxito frente a una perturbación, ¿no? Que haya una serie de un banco de semillas que permita subsistir tras esa crecida, ¿no? Tras esa perturbación. O que los organismos tengan un ciclo de vida relativamente corto para dar tiempo, por así decirlo, a reproducirse o a crecer antes de que esa perturbación acabe con la vegetación, por ejemplo. Si os acordáis de cuando vimos los modelos de crecimiento poblacional, uno de los modelos que vimos era el modelo exponencial, que era relativamente sencillo, ¿no? Había una tasa de incremento per cápita máxima, que era la R máxima, multiplicada por el tamaño poblacional. Y ese era el modelo de crecimiento exponencial. Y luego estaba el modelo de crecimiento logístico, que era muy parecido, lo único que había un elemento que tenía en cuenta el crecimiento o el tamaño que tenía, perdón, esa población. Cuanto más grande era la población, más se aproximaba a esa K, esa capacidad de carga, si os acordáis, el modelo logístico tenía este aspecto, y a partir de ahí se detenía la velocidad de crecimiento, se hacía cero. Bueno, pues teniendo en cuenta estos nombres, R y K, se definen como dos grandes grupos de estrategias de vida dentro de los seres vivos, los que se denominan los estrategas de la R y los que se denominan estrategas de la K. Y vamos a ver las diferencias que hay entre organismos estrategas de la R y estrategas de la K. Ya viendo esto, uno puede pensar que en un modelo exponencial, pues un estratega de la R es un ser vivo que va a invertir mucha energía en reproducirse y en producir mucha descendencia. Recordad, si se produce mucha descendencia, pues habrá menos cuidados parentales. Mientras que un estratega de la K, pues parece que tendrá una estrategia más conservadora y tendrá menos descendencia, pero invertirá más energía en conservar y en mantener viva esa prole. Fijaros, vamos a hacer esto un poquito más grande, y en esta tabla se muestra una serie de atributos o de caracteres de la población y cómo los estrategas de la R y los estrategas de la K pues tienen diferente estrategia frente a ese atributo. Por ejemplo, la tasa intrínseca de incremento de R, pues lógicamente en una estratega de la R es muy alta, mucha reproducción, mientras que en una estratega de la K esa reproducción es mucho más baja. Normalmente el desarrollo de los estrategas de la R es muy rápido, alcanzan la madurez sexual rápidamente, crecimiento muy rápido, y enseguida producen descendencia, mientras que los estrategas de la K, pues el desarrollo es mucho más lento, pensar en un oso pardo, en un elefante, y la reproducción es mucho más tardía. Normalmente el tamaño corporal suele ser grande en los estrategas de la K, mientras que suele ser pequeño, claro, es un crecimiento muy rápido y no pueden alcanzar grandes tamaños. Por lo general estos estrategas de la R tienen un tamaño pequeño. Y como os he dicho, la descendencia es elevada en los estrategas de la R y escasa, pero con mucho cuidado parental, en los estrategas de la K. Si hacemos un resumen de esto respecto a la energía que invierten estos seres vivos, pues tendríamos algo parecido a esto. Fijaros, tendríamos en un estratega de la R, de toda la energía que tiene disponible el ser vivo, una pequeña parte iría a supervivencia, crecimiento y mantenimiento, y una parte muy elevada iría a reproducción. En el caso de los estrategas de la K, gran parte de la energía va a supervivencia, crecimiento, cuidados parentales, reservas, y una pequeña cantidad va a reproducción.
con la idea, por así decirlo, de asegurarse que esa descendencia tenga éxito. Esto también está muy relacionado con las curvas de supervivencia que vimos en el tema correspondiente. Si os acordáis, las curvas de supervivencia básicamente representaban, había tres tipos. Ya sabéis que el que le puso nombre se hartó de la dificultad para poner nombre. Fijaros, curva tipo 1, tipo 2 y tipo 3, o sea, más fácil imposible. Pues básicamente los estrategas de la K estarían en este tipo de curva y los estrategas de la R seguirían una curva tipo 3, es decir, mucha descendencia, mucha producción de descendencia, pero esta descendencia en los primeros días, meses, dependiendo del tipo de organismo, va a morir y una pequeña parte va a llegar adulto. En cambio, en los estrategas de la K producen poca descendencia, pero la poca que producen llega a la madurez sexual y a reproducirse. Bueno, con esto terminamos el tema 11 del temario. Recordar ir repasando poquito a poco los temas que vamos dando y todas las dudas que tengáis, pues me las preguntáis. Un saludo y hasta la próxima.